Hay un silencio que pesa más que cualquier grito. Es el silencio que sigue a la catástrofe, cuando el fuego ha consumido la última viga y el último lamento se ha ahogado en el polvo. En ese silencio, sobre una colina que mira a una Jerusalén humeante, se sienta un hombre. No es un rey ni un general, es un profeta, y su corazón está tan roto como la ciudad que yace a sus pies. El aire es una mezcla acre de humo, muerte y desolación. El templo de Salomón, la morada terrenal de la gloria de Dios, es ahora un esqueleto ennegrecido contra un cielo de ceniza. El viento, único compañero del anciano, levanta pequeños remolinos de lo que antes fueron hogares, sueños y promesas. Este hombre, cuyo rostro está surcado por décadas de dolor, no ha venido a celebrar una victoria, ha venido a llorar sobre la tumba de una nación. Durante 40 años, su voz fue la voz de Dios en una tierra sorda. Advirtió a reyes, sacerdotes y al pueblo común. Les habló del juicio que vendría si no abandonaban sus ídolos, su injusticia, su orgullo, y nadie escuchó. Ahora la palabra que él pronunció se ha hecho carne y hueso, se ha hecho piedra rota y cuerpo sin vida, pero no hay vindicación en su alma, solo hay un vacío inmenso, una pregunta que quema más que las brasas bajo sus pies. ¿Dónde está Dios ahora? Este no es solo el dolor de un patriota por su ciudad perdida, es la agonía de un creyente que siente el silencio aplastante de su Señor, las promesas del pacto, la tierra prometida, el linaje escogido. Todo parece una burla cruel esparcida entre las ruinas, y mientras las primeras lágrimas trazan surcos limpios en su rostro cubierto de hollín, él comienza a lamentarse, pero su lamento no es solo suyo, es el eco del lamento de Dios por un pueblo al que amó hasta el final. Si alguna vez te has sentido solo en medio de la desolación, si has clamado en un silencio que parece no tener fin, entonces necesitas conocer la historia de este hombre, porque en el corazón de la ruina más absoluta, él descubrirá un secreto sobre la fidelidad de Dios que cambiará para siempre el modo en que entendemos el sufrimiento. Quédate conmigo y juntos caminaremos entre las cenizas para encontrarlo. Para entender la profundidad de su quebranto, debemos retroceder en el tiempo. Debemos viajar a la pequeña aldea de Anatot, a una familia de sacerdotes donde nació un niño destinado a llevar el mensaje más difícil. Desde su juventud fue instruido en la ley, en las historias del Éxodo, del pacto en el Sinaí, de la fidelidad de un Dios que había elegido a Israel como su tesoro especial. Creció amando esas historias, creyendo en cada una de sus promesas. Pero un día, esa fe infantil fue puesta a prueba. Siendo apenas un muchacho, escuchó una voz que no era de hombre, la voz de Dios llamándolo a una misión imposible, ser profeta para las naciones. Y con el llamado vino una promesa, una que se convertiría en el ancla y la espina de su vida. No temas, porque yo estoy contigo para librarte. Esa promesa resonaba ahora en el presente de la destrucción como un eco doloroso y hueco. ¿Dónde estaba esa liberación? Su ministerio lo arrancó de cualquier posibilidad de una vida normal. La misma palabra que debía proclamar lo convirtió en un paria. Su propia familia, la gente de su misma sangre en Anatot, conspiró para matarlo. Los sacerdotes del templo, sus compañeros de linaje, lo acusaron de blasfemia y traición. Los reyes de Judá, uno tras otro, lo vieron como un agitador, un pesimista que debilitaba la moral de la nación. La fidelidad a Dios le costó la soledad, y le costó aún más. Por mandato divino, renunció al consuelo de una esposa y a la alegría de los hijos. Su vida célibe debía ser una profecía andante, un símbolo del futuro estéril que le esperaba a un Judá infiel. Cada día de su vida era un sermón silencioso que nadie quería ver. Fue golpeado públicamente, puesto en el cepo para ser humillado. Fue arrojado a una cisterna de lodo, abandonado para morir de hambre y frío en la oscuridad, con el fango subiendo por su cuerpo. Cada cicatriz en su piel era el recuerdo de una palabra que el pueblo se negó a escuchar. Y ahora, caminando entre los muertos, se preguntaba si todo aquel sacrificio había servido para algo. La catástrofe que presenciaba no fue un golpe súbito del destino, fue la última página de un largo y doloroso libro de rechazo. Él lo había visto venir, capítulo a capítulo. Recordaba el breve destello de esperanza bajo el rey Josías,
un avivamiento que resultó ser tan superficial como una capa de pintura sobre madera podrida. El corazón del pueblo nunca cambió realmente. Luego vino el rey Joacim, un hombre cuya arrogancia desafió al mismo cielo. El profeta, por dictado de Dios, había escrito todas las advertencias en un rollo, un último intento de llamar a la nación al arrepentimiento. ¿Y qué hizo el rey? Mientras le leían las palabras sagradas, cortaba el rollo con un cuchillo y lo arrojaba al fuego de un brasero, trozo a trozo, hasta que la palabra de Dios se convirtió en cenizas. En ese acto, Joacim no solo quemó un manuscrito, quemó el último puente de la misericordia, y el profeta supo entonces que el juicio era inevitable. Bajo el último rey, Sedequías, la soga se tensó hasta romperse. Mientras el poderoso ejército de Babilonia rodeaba los muros de Jerusalén, el profeta fue acusado de traición, de desmoralizar a los soldados. Fue encarcelado, y desde la oscuridad de su celda, escuchaba los sonidos del fin. Oía los gritos de la batalla, el estruendo de las máquinas de asedio y luego el silencio aterrador de una ciudad que se rendía al hambre y a la espada. Clamó a Dios, pero no hubo un rescate milagroso. No hubo un ángel que detuviera al enemigo como en los días de Ezequías. Dios permitió que su propia casa fuera profanada, que su propio pueblo fuera masacrado. El silencio de Dios era la respuesta más terrible de todas. Ahora, liberado de su prisión por los mismos babilonios que habían cumplido su profecía, camina como un fantasma por su ciudad. Es un hombre libre en una tierra muerta. La victoria de su palabra es la derrota de todo lo que amaba. Está solo. Es el último portavoz de un Dios que, aparentemente, se ha marchado y ha cerrado la puerta tras de sí. El peso de esa soledad amenaza con aplastarlo por completo. Sentado sobre esa viga carbonizada, con la desolación extendiéndose hasta donde alcanza la vista, el profeta hace lo único que le queda. Saca de sus ropas un rollo de papiro y una pluma. Quizás su intención inicial es solo documentar la tragedia, crear un registro histórico de la caída para que nadie olvide. Pero mientras su mano comienza a trazar las primeras letras, algo extraordinario sucede. No es una visión de ángeles ni una voz audible desde el cielo. La revelación brota de la fuente más inesperada, la profundidad de su propio dolor. A medida que las palabras fluyen, su lamento personal, el grito de su alma rota, comienza a transformarse. Es como si el Espíritu de Dios tomara su agonía y la afinara, convirtiéndola en una sinfonía de sufrimiento sagrado. Las palabras que escribe ya no son solo suyas, se convierten en el clamor de Israel a través de los siglos, en la voz de cada alma que alguna vez se ha sentido abandonada por Dios. Describe con detalle el horror, los niños que mueren de hambre en las calles, las mujeres nobles hurgando en la basura, los sacerdotes asesinados en el mismo santuario. No aparta la mirada de la cruda realidad del juicio de Dios. Pero entonces, en medio de la descripción de la más absoluta oscuridad, una verdad teológica se abre paso en su corazón como un amanecer inesperado. Escribe las palabras que se convertirán en el ancla de la esperanza para millones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En ese instante, todo cambia. En el epicentro del abandono, redescubre el carácter inmutable de Dios. Comprende que el juicio no es la última palabra. La justicia de Dios es real y terrible, pero su misericordia es un océano mucho más profundo. Su fidelidad no depende de la fidelidad de su pueblo, sino de quién es Él. Entiende que este lamento no es solo un epitafio para Jerusalén, es una profecía, una guía para todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia, enseñándoles cómo clamar desde el abismo sin perder la fe. Su llanto de desesperación se transforma en un llanto de esperanza contenida. Ya no escribe como una víctima, sino como un teólogo del sufrimiento, forjando con sus lágrimas un monumento eterno a la fidelidad de un Dios que a veces obra en el silencio. La justicia de Dios no siempre es un relámpago que parte el cielo. A veces es silenciosa, lenta, tejida en el telar de la historia. El profeta no vivió para ver el cumplimiento completo de su esperanza, pero su obra no fue en vano. El libro que escribió entre las cenizas, ese grito nacido del dolor que conocemos,
Como el libro de las Lamentaciones, se convirtió en parte de las Escrituras sagradas. El hombre que fue rechazado, golpeado y encarcelado por su pueblo, se convirtió en la voz eterna de su clamor y de su consuelo. Su mayor herida se convirtió en su mayor legado, y la promesa se cumplió. Tal como él había profetizado, 70 años después, un remanente de Israel regresó del exilio en Babilonia. Hombres y mujeres que habían nacido en tierra extraña volvieron a casa, con las palabras del profeta en sus corazones. La ciudad fue reconstruida. El templo se levantó de nuevo sobre sus cimientos. Fue la prueba tangible de que el silencio de Dios no había sido abandono, sino un doloroso compás de espera, un invierno necesario antes de una nueva primavera. Incluso los opresores recibieron su justicia. El poderoso imperio babilónico, en la cumbre de su arrogancia, cayó ante los persas, cumpliendo otras profecías que el mismo hombre había pronunciado. La justicia de Dios, aunque a veces tarda, siempre llega, pero la justicia más profunda, la lección final que nos deja el cronista de las cenizas, es esta: solo después del quebrantamiento total, cuando toda esperanza humana se ha extinguido y solo quedan ruinas y silencio, es cuando se puede experimentar la verdadera restauración, una restauración que no viene de la fuerza del hombre, ni de sus planes, ni de su optimismo, sino únicamente de la mano de un Dios cuya fidelidad es grande y cuyas misericordias son nuevas cada mañana. El profeta nos enseña que a veces Dios tiene que permitir que nuestro mundo se convierta en cenizas para poder construir algo nuevo y eterno sobre sus ruinas. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hablado en medio de tus propias ruinas, te invito a suscribirte al canal. Juntos seguiremos explorando las profundidades de la palabra de Dios para encontrar la esperanza que perdura incluso en el silencio. Para una comprensión más profunda de este tema, te recomiendo leer el propio libro de Dean Tuste, Las Lamentaciones, especialmente el capítulo 3. También puedes encontrar ecos de este mensaje en el Salmo 137 y en la profecía de la restauración en Ezequiel 37. Hay un silencio que pesa más que cualquier grito. Es el silencio que sigue a la catástrofe, cuando el fuego ha consumido la última viga y el último lamento se ha ahogado en el polvo. En ese silencio, sobre una colina que mira a una Jerusalén humeante, se sienta un hombre. No es un rey, ni un general, es un profeta, y su corazón está tan roto como la ciudad que yace a sus pies. El aire es una mezcla acre de humo, muerte y desolación. El templo de Salomón, la morada terrenal de la gloria de Dios, es ahora un esqueleto ennegrecido contra un cielo de ceniza. Durante 40 años, su voz fue la voz de Dios en una tierra sorda, advirtiendo de este mismo juicio. Y ahora que su palabra se ha cumplido, no hay vindicación en su alma. Solo hay un vacío inmenso, una pregunta que quema más que las brasas bajo sus pies. ¿Dónde está Dios ahora? El conflicto que desgarra a este anciano no es solo la pérdida de su hogar, es la aplastante sensación del silencio de Dios, las promesas del pacto, la tierra prometida, el linaje escogido. Todo parece una burla cruel, esparcida entre las ruinas. La misma voz que en su juventud le prometió diciendo: «No temas, porque yo estoy contigo para librarte», hoy calla ante la masacre. Y mientras las primeras lágrimas trazan surcos limpios en su rostro cubierto de hollín, su lamento comienza a tomar forma. Pero casi nadie se da cuenta de que este lamento no es el final de la historia. Es el principio de una revelación. El detalle que lo cambia todo está escondido en la naturaleza misma de su dolor. Si alguna vez te has sentido solo en medio de la desolación, si has clamado en un silencio que parece no tener fin, entonces necesitas conocer la historia de este hombre. Porque en el corazón de la ruina más absoluta, él descubrirá un secreto sobre la fidelidad de Dios que cambiará para siempre el modo en que entendemos el sufrimiento. Si esta historia ya resuena en tu espíritu, acompáñame hasta el final y considera suscribirte para no perderte las verdades que descubriremos juntos. Ahora, caminemos entre las cenizas para encontrarlo. Para entender la profundidad de su quebranto, debemos retroceder en el tiempo. Debemos viajar a la pequeña aldea de Anatot, a una familia de sacerdotes
donde nació un niño destinado a llevar el mensaje más difícil. Creció entre los rollos de la ley, amando las historias del Éxodo, del pacto en el Sinaí, de la fidelidad de un Dios que había elegido a Israel como su tesoro especial. Su fe era pura, forjada en la reverencia del linaje de Aarón. Pero un día, esa fe infantil fue puesta a prueba. Siendo apenas un muchacho, escuchó una voz que no era de hombre, era la voz de Dios, una presencia tan real como la tierra bajo sus pies, llamándolo a una misión imposible. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El joven tembló. Su respuesta fue un susurro de honestidad y miedo. Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Pero la voz divina no admitía excusas. Y con el mandato vino una promesa, una que se convertiría en el ancla y la espina de su vida. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Esa promesa lo sostuvo, pero también lo aisló. La palabra de Dios en su boca era fuego, y quemaba todos los puentes hacia una vida normal. Su propia familia, la gente de su misma sangre en Anatot, conspiró para matarlo, cansada del mensajero de malas noticias. Los sacerdotes del templo, sus compañeros de linaje, lo acusaron de blasfemia. Los reyes de Judá, uno tras otro, lo vieron como un agitador que debilitaba la moral de la nación. Por mandato divino, renunció al consuelo de una esposa y a la alegría de los hijos. Su vida solitaria era una profecía andante del futuro estéril que le esperaba a un Judá infiel. Así, las lágrimas se convirtieron en su lenguaje. No era solo un profeta de palabras, sino un profeta de dolor. Lloraba por la dureza de corazón del pueblo. Lloraba por la inminencia de un juicio que nadie quería ver. Cada lágrima que derramaba no era solo suya. Era el eco del llanto de Dios por un pueblo al que amaba con una pasión rechazada. Su rostro, surcado por el llanto antes de estarlo por la edad, se convirtió en el símbolo de su ministerio. Fue golpeado públicamente, puesto en el cepo para ser humillado, arrojado a una cisterna de lodo para morir de hambre y frío en la oscuridad. Cada cicatriz en su piel era el recuerdo de una palabra que el pueblo se negó a escuchar. Pero aquella promesa de liberación, forjada en el fuego del llamado divino, estaba a punto de ser probada en el crisol del poder humano. Lo que vendría a continuación parecía negar cada palabra que Dios le había hablado. La catástrofe que presenciaba no fue un golpe súbito del destino, fue la última página de un largo y doloroso libro de rechazo. Él lo había visto venir capítulo a capítulo. Recordaba el breve destello de esperanza bajo el rey Josías, un avivamiento que resultó ser tan superficial como una capa de pintura sobre madera podrida. El corazón del pueblo nunca cambió realmente. La idolatría seguía enquistada en las colinas y en los hogares, un veneno silencioso que corrompía el alma de la nación. Luego vino el rey Joacim, un hombre cuya arrogancia desafió al mismo cielo. El profeta, por dictado de Dios, había escrito todas las advertencias en un rollo, un último intento de llamar a la nación al arrepentimiento. Su fiel escriba, Baruch, había transcrito cada palabra de fuego. Pero, ¿qué hizo el rey? Mientras le leían las palabras sagradas en sus aposentos de invierno, cortaba el rollo con un cuchillo de escriba y lo arrojaba al fuego de un brasero, trozo a trozo, hasta que la palabra de Dios se convirtió en cenizas. En ese acto, Joacim no solo quemó un manuscrito, quemó el último puente de la misericordia. Y el profeta, al enterarse, supo que el juicio era ya inevitable y sellado. Bajo el último rey, Sedequías, la soga se tensó hasta romperse. Sedequías era un hombre débil, atrapado entre el temor a los príncipes de Judá y la terrible verdad de las palabras del profeta. Mientras el poderoso ejército de Babilonia rodeaba los muros de Jerusalén, el profeta fue acusado de traición, de desmoralizar a los soldados con su mensaje de rendición. ¿Cómo podía ser un traidor quien transmitía la única estrategia de supervivencia que Dios ofrecía? Pero la lógica humana, inflada de orgullo nacional, es sorda a la sabiduría divina. Primero lo encarcelaron en la casa de Jonatán, el escriba, un calabozo improvisado donde el frío y la humedad se le metían en los huesos. Desde allí, clamó al rey Sedequías, no por su vida,
sino por la verdad. El rey, en secreto, lo sacó de aquel lugar y lo consultó, buscando una palabra de esperanza que el profeta no podía darle. ¿Hay palabra de Jehová?, le preguntó el rey con un hilo de voz. Y el profeta, con una integridad inquebrantable, respondió: la hay. En mano del rey de Babilonia serás entregado. Esta fidelidad a la verdad le costó aún más caro. Los príncipes, enfurecidos, exigieron su muerte. Este hombre busca el mal para este pueblo y no la paz, decían. Y el rey Sedequías, impotente, se lavó las manos. He aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede contra vosotros. Fue entonces cuando llegó a su punto de quiebre. Lo llevaron a la cisterna de Malquías, en el patio de la cárcel. No era una prisión de piedra, sino un pozo profundo y vacío, cuyo fondo era un lecho de lodo espeso y fétido. Lo descolgaron con sogas y sus pies descalzos se hundieron en el fango frío. La oscuridad era total, el silencio absoluto. El lodo comenzó a subir por sus piernas, aprisionándolo, succionándolo hacia abajo. El hedor a descomposición llenaba sus pulmones. Aquí, en el vientre de la tierra, abandonado para morir de hambre y frío, el profeta tocó el fondo del abismo. ¿Dónde estaba ahora la promesa: contigo estoy para librarte? El silencio de Dios en aquella cisterna era más ensordecedor que los gritos de la batalla que se oían, lejanos, sobre su cabeza. El peso de 40 años de soledad, rechazo y dolor amenazó con aplastarlo por completo. Pero entonces, en la más absoluta oscuridad, surgió una luz inesperada. No fue un ángel ni una voz celestial, fue la voz de un hombre, un extranjero, un eunuco etíope al servicio del rey llamado Ebed-Melech. Al enterarse de la crueldad de los príncipes, este hombre tuvo el valor que le faltó al rey. Fue ante Sedequías y abogó por la vida del profeta. Su acto de compasión fue un pequeño milagro, una débil señal de que Dios no lo había olvidado del todo. Era la mano de Dios, obrando a través del más improbable de los rescatadores. Con el permiso del rey, Ebed-Melech tomó a 30 hombres y fue a la cisterna. Bajaron trapos viejos y ropas raídas atadas a sogas para que el anciano profeta se las pusiera bajo los brazos y las cuerdas no hirieran su frágil cuerpo. Y con cuidado lo sacaron de aquel sepulcro de lodo. No fue liberado, sino devuelto al patio de la cárcel, pero estaba vivo. Había sido rescatado del borde de la muerte, no por su pueblo, sino por un extranjero. Aquella pequeña llama de humanidad en medio de tanta barbarie fue suficiente para mantener encendida su fe, preparándolo para la revelación que vendría después de que todo se hubiera perdido. Si esta historia te ayuda a entender la Biblia con una nueva profundidad y a ver la mano de Dios incluso en los momentos más oscuros, considera apoyar este estudio con tu suscripción. Juntos, seguiremos desenterrando estos tesoros. Sentado sobre esa viga carbonizada, con la desolación extendiéndose hasta donde alcanza la vista, el profeta hace lo único que le queda. Saca de sus ropas un rollo de pergamino y un cálamo. Quizás su intención inicial es solo documentar la tragedia, crear un registro histórico de la caída para que nadie olvide. Pero mientras su mano comienza a trazar las primeras letras, algo extraordinario sucede. No es una visión de ángeles, ni una voz audible desde el cielo. La revelación brota de la fuente más inesperada, la profundidad de su propio dolor. A medida que las palabras fluyen, su lamento personal, el grito de su alma rota, comienza a transformarse. Es como si el Espíritu de Dios tomara su agonía y la afinara, convirtiéndola en una sinfonía de sufrimiento sagrado. Las palabras que escribe ya no son solo suyas, se convierten en el clamor de Israel a través de los siglos, en la voz de cada alma que alguna vez se ha sentido abandonada por Dios. Describe con detalle el horror, sin apartar la mirada de la cruda realidad del juicio de Dios. Escribe sobre los niños que mueren de hambre en las calles, pidiendo pan a sus madres que nada tienen para darles. Narra cómo las mujeres nobles, antes vestidas de púrpura, ahora hurgaban en los montones de basura buscando algo que comer. Detalla la profanación del santuario, con los sacerdotes asesinados en el mismo lugar donde antes ofrecían sacrificios. No hay autoengaño en su pluma, solo la verdad desnuda de las consecuencias del pecado.
Pero entonces, en medio de la descripción de la más absoluta oscuridad, una verdad teológica se abre paso en su corazón como un amanecer inesperado. Su mano, guiada por una convicción que no nace de la vista, sino de la fe, traza las palabras que se convertirán en el ancla de la esperanza para millones a lo largo de la historia. El texto dice: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». En ese instante, todo cambia. Ese es el texto, pero su significado para él, en ese momento, fue una revolución. Comprendió que el juicio no era la última palabra de Dios. La existencia misma de un remanente, de supervivientes como él, no era una casualidad del destino ni un descuido del ejército babilónico. Era un acto deliberado de la misericordia de Dios. La destrucción fue total, pero no fue una aniquilación. La justicia de Dios es real y terrible, pero su misericordia es un océano mucho más profundo. Su fidelidad no depende de la fidelidad de su pueblo, sino de quién es Él. El pacto no estaba roto, estaba siendo purificado por el fuego. Y lo que significó para Él entonces, significa lo mismo para nosotros hoy. Este es el corazón del Evangelio, escondido en las ruinas, en nuestros propios valles de sombra, en nuestros propios silencios de Dios. Cuando todo lo que hemos construido se ha convertido en cenizas, esta verdad permanece. La ausencia de la bendición visible no es la ausencia de la fidelidad de Dios. Cada nuevo día, cada amanecer, es un testimonio silencioso pero poderoso de que sus misericordias se han renovado una vez más. Esto corrige un malentendido muy común. A menudo pensamos que el juicio de Dios y su amor son opuestos. El profeta nos enseña que el juicio es una expresión de su santidad, pero la supervivencia a través del juicio es la prueba de su misericordia inagotable. Por tanto, la aplicación para tu vida es directa. Cuando te encuentres en medio de tus propias ruinas, no permitas que tu lamento se convierta en desesperación. Llora, clama, pero hazlo con la esperanza anclada en el carácter inmutable de Dios. Reconoce que, aunque no lo sientas, sus misericordias son nuevas para ti esta misma mañana. Tu supervivencia, tu próximo aliento, es la prueba. El llanto de desesperación del profeta se transforma en un llanto de esperanza contenida. Ya no escribe como una víctima, sino como un teólogo del sufrimiento, forjando con sus lágrimas un monumento eterno a la fidelidad de un Dios que a veces obra en el más profundo de los silencios. La justicia de Dios no siempre es un relámpago que parte el cielo. A veces es silenciosa, lenta, tejida en el telar de la historia. El profeta no vivió para ver el cumplimiento completo de su esperanza, pero su obra no fue en vano. El libro que escribió entre las cenizas, ese grito nacido del dolor que conocemos como el libro de las lamentaciones, se convirtió en parte de las escrituras sagradas. El hombre que fue rechazado, golpeado y encarcelado por su pueblo, se convirtió en la voz eterna de su clamor y de su consuelo. Su mayor herida se convirtió en su mayor legado, y la promesa se cumplió. Tal como él había profetizado, 70 años después, un remanente de Israel regresó del exilio en Babilonia. Hombres y mujeres que habían nacido en tierra extraña volvieron a casa, con las palabras del profeta en sus corazones. La ciudad fue reconstruida. El templo se levantó de nuevo sobre sus cimientos. Fue la prueba tangible de que el silencio de Dios no había sido abandono, sino un doloroso compás de espera, un invierno necesario antes de una nueva primavera. Incluso los opresores recibieron su justicia. El poderoso imperio babilónico, en la cumbre de su arrogancia, cayó ante los persas, cumpliendo otras profecías que el mismo hombre había pronunciado. La justicia de Dios, aunque a veces tarda, siempre llega. Así, la promesa hecha a un joven asustado en Anatot, la de estar con él para librarle, se cumplió de una manera que él nunca pudo haber imaginado. No fue librado de la cisterna de lodo para evitar el dolor, sino a través de ella para forjar un mensaje eterno. No fue librado de ver la destrucción, sino que se le sostuvo en medio de ella para que pudiera escribir la teología de la esperanza en las cenizas. El propósito de su sufrimiento no era su destrucción, sino la construcción de un faro para todas las almas que navegarían por mares de desolación. Por eso,
La lección final que nos deja el cronista de las cenizas es esta. Solo después del quebrantamiento total, cuando toda esperanza humana se ha extinguido y solo quedan ruinas y silencio, es cuando se puede experimentar la verdadera restauración. Una restauración que no viene de la fuerza del hombre, ni de sus planes, ni de su optimismo, sino únicamente de la mano de un Dios cuya fidelidad es grande y cuyas misericordias son nuevas cada mañana. El profeta nos enseña que a veces Dios tiene que permitir que nuestro mundo se convierta en cenizas para poder construir algo nuevo y eterno sobre sus ruinas. Y tú, que me escuchas, quizás hoy te encuentras sentado entre tus propias cenizas. Confía en el carácter de un Dios que es fiel incluso cuando calla. Persevera en la oscuridad, porque es allí donde Él forja los mensajes más profundos, y busca la santidad, pues el fuego que sientes no es para consumirte, sino para purificarte. Si esta palabra te ha edificado, compártela e inscríbete para que caminemos juntos en nuevos estudios.